Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a El Baúl del Desconocido. ¿Te gustaría saber qué curiosidad tenemos el día de hoy? Quédate conmigo. Comenzamos. Interesante imagen la que estamos viendo el día de hoy, ¿no te parece? Si estás viendo este video, tal vez conozcas el manga y el anime de Inuyasha. Si no lo has visto aún, realmente no es necesario que lo conozcas para saber y conocer el tema que hablaremos el día de hoy. Desde los tiempos antiguos, el hombre siempre ha tratado de darle explicación a todos los hechos y fenómenos posibles, sucesos que tienen una explicación lógica y científica, y algunos otros que, por más que lo intentemos, no encontramos darle la explicación lógica y aparente. Y fueron estos últimos a los cuales se les atribuyó un carácter más místico o mágico. La magia y la hechicería dieron al hombre poder más allá del común de la gente, un poder inexistente, o tal vez estamos en un error al creer que ese poder no existe. Toda sociedad o pueblo ha tenido alguna o varias prácticas de carácter mágico. Desde nuestro continente americano, brujos y hechiceros que se encuentran por montones. Desde los pueblos de América del Norte hasta América del Sur, hasta culturas tan antiguas como la mesopotámica, la siria, la egipcia, la griega y muchas otras más. En todas ellas han existido infinidad de prácticas mágicas e incluso rituales para lanzar infortunio y desgracia a los demás. Las malas intenciones existen en todas las culturas y en este sentido, Japón no se queda atrás. A grandes rasgos, la historia del manga y el anime de Inuyasha toca varios temas sobrenaturales, y es que esta historia transcurre en un periodo muy particular de la historia de Japón, el llamado periodo Sengoku, un periodo de guerras civiles en las cuales la creencia en lo sobrenatural, los yokais, los yurei, era innegable. Por tanto, todas las prácticas mágicas y sobrenaturales eran innegables, y entre ellas se encontraba la magia oscura, la magia negra. Poniendo en contexto la serie, en el capítulo 32 del anime, capítulo 117 del manga, el protagonista de la serie entra a una especie de caverna. Hay un pequeño momento de tensión y de sorpresa al ver a dos grandes yokais enfrentarse en un duelo a muerte. En este momento se puede ver cómo el vencedor absorbe al segundo, haciéndolo parte de él y elevando sus poderes y energía maligna considerablemente. Hay un momento muy importante de la historia en el cual se revela que el antagonista principal usó una especie de maldición para sellar en ese lugar a varios demonios y que estos se enfrentaran una y otra vez, haciendo que el vencedor absorbiera al perdedor para elevar su energía maligna. De esta manera, el demonio resultante de cada conflicto se hacía cada vez más y más fuerte, hasta el final que el antagonista absorbe a este con la finalidad de hacerse virtualmente invulnerable. Lo interesante de esta escena y de todo el contexto detrás de ella es que está basada en una antigua brujería japonesa llamada Kodoku. Las antiguas prácticas mágicas de Japón tienen su origen en el Onmyodo, una especie de cosmología esotérica proveniente de la antigua China. Esta práctica reúne elementos del sintoísmo, la religión autóctona de Japón, del budismo y del taoísmo chino, más concretamente la teoría de los 5 elementos,
agua, tierra, fuego, metal y madera, a los cuales los japoneses lo reinventaron, convirtiéndolo en agua, tierra, fuego, viento y vacío. Los practicantes del Onmyodo, conocidos como Onmyoji, tenían conocimientos en la astronomía, la astrología, la herbolaria, la alquimia, los cuales los utilizaban para sus prácticas adivinatorias, para predecir el futuro, o incluso para propiciar la buena y la mala suerte. Si tienes tal poder, seguramente habrá gente importante que querrá que le compartas tu don, y es así que a partir del siglo VII, los Onmyoji pasaron a tener un lugar muy importante en la corte imperial, llegando a trabajar en pro del imperio e incluso pudiendo llegar a tener y tomar decisiones tan importantes como el ir o no a la guerra. Cuando un Onmyoji, a través de sus prácticas adivinatorias, llegaban a ver que este no era muy prometedor, tenían diversas herramientas y prácticas para propiciar la buena suerte, y una de ellas era el Kodoku. El Kodoku, o también llamado veneno de gusanos, era una especie de ritual para envenenar a una persona que fuera representante y causante de un mal augurio. Este ritual consistía en introducir insectos y demás animales venenosos en una especie de recipiente o de caja, en taparlos y dejarlos ahí para que se mataran entre ellos, quedando solo un vencedor. Se decía que el último insecto o animal ponzoñoso recogía y almacenaba toda la energía y todo el odio del resto, volviéndose muy poderoso e incluso aumentando increíblemente su toxicidad. Este último era usado para envenenar o maldecir a alguien, e incluso se llegaba a decir que se podía llegar a controlar todas las acciones y la voluntad de esa persona. Se decía que el poder del conocimiento de esas prácticas malignas era tan grande por parte del Onmyoji que éste era capaz de saber la fecha y la hora de muerte de la víctima, motivo por el cual la víctima, al tener conocimiento de esta maldición, haría todo lo que la corte o el Onmyoji quisiesen a cambio de darle el antídoto. Sin embargo, esta no era la única forma de poder utilizar este insecto. Otro uso para este insecto venenoso era el de una especie de amuleto para quien hizo el ritual. En este caso, el Onmyoji debería de cuidar y de alimentar a este ser, a cambio de recibir una especie de protección y de tener la buena suerte a su lado. Sin embargo, si el Onmyoji llegaba a faltar a su promesa, este insecto acabaría con su casa y con su familia. Tal vez te estés preguntando, quizás deshaciéndome del insecto podría evitar esta especie de maldición. Sin embargo, no era tan sencillo como eso. Para deshacerse del insecto, el Onmyoji debía dejar y renunciar a todas sus pertenencias materiales y dejarlas en un lugar junto con este insecto. La persona afortunada o desafortunada, dependiendo de cómo se lo vea, que decida recoger las pertenencias del Onmyoji, se tendría que llevar de alguna manera este insecto y por tanto tendría que tener todas las cargas que involucraba a este. Solamente de esa manera te podías deshacer de esta maldición. Todas estas prácticas y creencias fueron prohibidas a partir del siglo XIX por considerarlas dañinas para el progreso del país. Sin embargo, a partir del año 2005, se levantaron dichas restricciones. Se decía que para poder librarse de la maldición y el embrujo del Kodoku, era necesario contactar con un sacerdote exorcista o con otro Onmyoji para que éste pudiera identificar el origen del mal y purificarlo, o en caso contrario, encontrar al mismo insecto y matarlo. También se decía que los fluidos de este animal podían ser destinados para el uso de elaboración de pociones venenosas destinadas al malestar físico, mental y espiritual de una persona, o también para propiciar enfermedades mortales a los seres humanos, al ganado y a las cosechas. También se podían utilizar para la elaboración
de pociones de amor o para que alguien te pudiera realizar algún favor en específico. Otra opción para el uso del Kodoku consistía en matar al último animal sobreviviente y con alguna parte de su cuerpo crear una especie de amuleto. De esta manera, el espíritu del animal lleno de odio, de ira, de venganza y de poder se podría manifestar de 3 formas diferentes. La primera consistía en poseer a la persona hechizada, obligándola a cumplir las órdenes de su amo. En este caso, la persona afectada podría llegar incluso a comportarse como el animal. Esto podía despertar una especie de alerta entre las demás personas del entorno de la víctima, haciendo pensar que ésta se encontraba bajo el influjo del Kodoku. Otra manera de manifestarse era el de poseer objetos inanimados. En este caso se decía que las brujas celosas eran capaces de hacer que el espíritu poseyera el obi, el cinturón del kimono, de sus amantes o de sus enemigos, e hicieran que este ser los asfixiara mientras se encontraban durmiendo. La creencia en esta superstición aún hoy en día todavía existen, e incluso llega a tocar las fibras más sensibles de algunas personas. En ciertas regiones del sur de China y en Japón, más concretamente en la zona de Shikoku, hoy en día se revisan, siguiendo la superstición, los árboles genealógicos de las personas que contraerán matrimonio para ver que alguno de ellos no tenga alguna relación directa con algún familiar que haya practicado el Kodoku, este tipo de brujería. Existe otra variante de esta maldición o de esta práctica que incluso pudiera llegar a ser motivo de inspiración para otro de los personajes de esta serie. Sin embargo, eso lo dejaremos para otro video. Muchísimas gracias por ver este video y espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en la siguiente curiosidad. Se despide tu amigo, el desconocido.